Estado, política y economía en el capitalismo global. Un ensayo de Carlos M. Vilas, director, maestría en políticas públicas y gobierno, Universidad de Lanús. Este capítulo efectúa una presentación general del papel del Estado respecto de la organización social de la economía y, en consecuencia, de las relaciones de poder entre actores sociales que compiten por la conducción estatal. El argumento central plantea que, siendo expresión política de las relaciones de poder existentes en la sociedad, las acciones que el Estado ejecuta, los objetivos a los que se dirige, el modo en que se organizan institucionalmente, los recursos que despliega, remiten de una u otra manera, en último análisis, a las configuraciones de poder que emergen en esas relaciones. Los alcances y modos de intervención del Estado en la economía y en las relaciones sociales, las relaciones entre Estado y mercado, entre Estado y globalización, son analizados desde esa perspectiva. El método expositivo adoptado avanza desde lo más abstracto y general hacia sucesivas concreciones. En la primera sección se formulan algunos conceptos básicos referidos a la relación entre Estado moderno y la dinámica de las clases y otros actores sociales. A continuación se presentan los principales aspectos de la relación de conflicto y al mismo tiempo de compatibilización entre el Estado moderno y la dinámica expansiva transnacional del capitalismo, conocida como globalización. La tercera sección trata de la etapa reciente neoliberal de la globalización, la codificación de las políticas que contribuyen a impulsarla en el llamado Consenso de Washington, así como su gravitación en el diseño institucional del Estado en América Latina y sus efectos sobre la calidad de vida de sus poblaciones. La sección siguiente enfoca el modo en que estos factores actuaron en Argentina en diferentes momentos de su historia reciente. Finalmente, la quinta sección resume los aspectos centrales de la revalorización actualmente en curso del Estado como herramienta de desarrollo, bienestar e inclusión social. La redacción del presente capítulo se apoya en trabajos previos del autor, habiéndose tratado de adaptar el tono expositivo general al objetivo específico del volumen del que forma parte. 1. Estado y actores sociales. El modo en que las sociedades se organizan políticamente varía a través de la historia y en diferentes zonas del mundo como resultado de la intervención de un gran número de factores. El Estado moderno o Estado-nación, caracterizado por la centralización del poder y la demarcación territorial estable de la población sobre la que ejerce soberanía, es el modo de organización política que comenzó a gestarse en algunas regiones de Europa
hacia fines del siglo XV y se universalizó a fines del XIX. Ello sin prejuicio de diferencias marcadas en sus niveles y momentos de consolidación y de las modificaciones que ha experimentado desde entonces como efecto de las transformaciones sociales y económicas. Los desarrollos científicos y técnicos en un gran número de aspectos militares, productivos, comunicacionales, las modificaciones de los escenarios internacionales, la evolución cultural de los pueblos y las cambiantes relaciones de poder entre actores, todo lo cual puede ser resumido en aras de la brevedad como condicionamientos históricos, producto de la interacción de los individuos y grupos sociales entre sí y con la naturaleza. La expansión colonial europea contribuyó decisivamente a la instalación de este modo de organización política en el resto del orbe a través de procesos caracterizados por una extraordinaria violencia combinada con esfuerzos de recíproca adaptación en respuesta a las características de los escenarios de implantación y las dinámicas de sus propios actores. El Estado puede ser definido como la unidad soberana de decisión respecto de la población de un territorio. La soberanía es cualidad del poder del Estado, en el sentido que no existen dentro de este territorio mandatos de superior jerarquía. Un tratado internacional solo adquiere vigencia fronteras adentro una vez que ha sido ratificado por cada Estado individual. Las condicionalidades de los organismos multilaterales del crédito deben ser formalmente adoptadas por determinadas agencias gubernamentales. Los particulares solo pueden portar armas previa autorización del Estado. Los títulos expedidos por universidades privadas y las acreditaciones profesionales emitidas por los colegios y asociaciones respectivas solo tienen validez si las instituciones emisoras han sido reconocidas y acreditadas por el Estado. El Estado no existe en abstracto, es el resultado de una multiplicidad de factores sociales y ambientales, nacionales e internacionales, y ante todo de las tensiones y conflictos de poder entre las clases y otros grupos sociales. En este sentido, el Estado es la institucionalización de las relaciones de poder que existen en la sociedad. Es por lo tanto, en términos estrictamente políticos, una estructura de poder que actúa a través de una variedad de órganos, procesos, funciones y funcionarios, parlamentos, tribunales, burócratas, presidentes, senadores, policías, cobradores de impuestos, intendentes, soldados, maestros. Existe siempre una adecuación básica entre la organización socioeconómica y las relaciones de dominación, subordinación que se genera en ella, y las relaciones de poder político que se institucionalizan como Estado.
Sin necesidad de remontarnos muy atrás, señalemos simplemente la compatibilidad estratégica entre el llamado Estado oligárquico latinoamericano y el capitalismo primario exportador en el siglo XIX y principios del XX, o la del Estado nacional desarrollista o populista y el capitalismo industrial, la acumulación centrada en el mercado interno y la potenciación de las clases populares a los sectores medios a partir de mediados del siglo pasado. Del mismo modo, la instauración del Estado mínimo del Consenso de Washington en la década de 1990 se correspondió con la consolidación de un esquema de acumulación asentada en la valorización financiera del capital en escala global y en la exclusión social de amplios segmentos de población. El tipo particular de relación entre el Estado en cuanto institucionalización del poder político y las relaciones económicas de producción e intercambio, lo que usualmente se conoce como mercado, refiere así a los acomodos de poder entre clases y grupos sociales y a dinámicas de conflicto, negociación y consenso entre fuerzas políticas orientadas en función de determinados intereses y objetivos en diferentes escenarios locales, regionales y globales. De lo anterior se desprenden dos corolarios. Uno, cuando la estructura social y económica experimenta transformaciones importantes, por ejemplo, cambios en las modalidades de producción, como el paso de producción domiciliaria en pequeños talleres a la producción fabril en gran escala, nuevos desarrollos científicos y técnicos, surgimiento de nuevos actores sociales como los movimientos indígenas, las organizaciones de mujeres, los movimientos de trabajadores desocupados, guerras civiles o internacionales, revoluciones. También experimenta cambios la organización del Estado. Sus objetivos y la orientación de sus acciones a fin de dar expresión a las nuevas relaciones de poder, así como las revoluciones sociales de la burguesía de los siglos XVII y XVIII liquidaron al Estado absolutista monárquico y dieron paso a estados republicanos y monarquías constitucionales. Así también las revoluciones de la independencia americana crearon las condiciones para la organización de estados que expresaban el creciente poder de los comerciantes y los terratenientes criollos y sus vinculaciones con las fuerzas dominantes en el mundo de entonces, comerciantes, banqueros europeos, por ejemplo, así como la necesidad de contar con el apoyo y la movilización de las masas populares. 2. El criterio decisivo para analizar y evaluar el sentido y el contenido de las acciones del Estado y particularmente de sus intervenciones en el terreno económico, cultural y social está dado por la fórmula de poder que el Estado institucionaliza y cuyos objetivos persigue. El asunto crucial no es, por lo tanto,
el tamaño del Estado en sí mismo, sino los intereses y objetivos en cuya función actúa, el contenido de sus acciones. En esos intereses y objetivos son esos intereses y objetivos y los sectores sociales que los impulsan, los que determinan el tamaño de la organización estatal, sus características institucionales, etc. Una cosa es pescar mojarritas y otra pescar tiburones. Cada actividad y propósito requiere una herramienta diferente. Lo mismo ocurre con el Estado. El fin perseguido determina el tipo de organización estatal, los alcances de su gestión, etc. Ese fin no es neutro ni viene definido por la naturaleza o por la providencia. Es el producto de los conflictos entre clases y grupos sociales y, en definitiva, de las relaciones de poder que se definen a partir de ellos. Ahora bien, cuando se dice que el Estado es institucionalización de una estructura de poder, se está afirmando que es mucho más que el reflejo o el instrumento de los que mandan. Una relación de poder político, para ser efectiva, conjuga mando y obediencia. Si el que tiene que obedecer no lo hace, no hay, propiamente hablando, poder político, por más violencia que se ejerza sobre los súbditos. La obediencia relevante para el ejercicio del poder político es la que se presta por convicción y no solo ni principalmente por temor a la represión o por conveniencia utilitaria. Por ejemplo, obediencia a cambio de algún beneficio material o de algún favor. Por eso se afirma que el Estado es una unidad de cooperación social territorial, en la que el poder de los que mandan resulta convalidado por la colaboración de los súbditos, obediencia a las leyes, pago de impuestos, observar los reglamentos de tránsito e incluso comportamientos extremos como ir a la guerra, matar y morir. Esta reciprocidad entre lo que el Estado aporta a sus habitantes, por ejemplo, en seguridad, libertad, servicios sociales, respecto ejercicio de derechos y cualquier otra cosa que la gente considera valiosa, y lo que estos contribuyen al Estado en impuestos, trabajo, tiempo, etc., constituye la base material de lo que la gente considera un orden política y socialmente justo y por lo tanto legítimo. Cuando existe un equilibrio entre lo que se otorga y lo que se recibe, por ejemplo, un salario adecuado al trabajo, desempeñado y a las necesidades de la vida, una calificación de conformidad con el esfuerzo realizado y al conocimiento o la destreza adquirida, el ejercicio libre de derechos en correspondencia con el cumplimiento de deberes u obligaciones. Por su propia naturaleza, el Estado moderno es siempre, en términos estrictamente políticos, Estado de todo el pueblo, en el sentido de que
de alguna manera y en alguna medida es el producto de las luchas sociales y de los procesos de participación democrática a través de los cuales actualiza y renueva ese origen. En su condición de Estado de todo el pueblo, o como se dice frecuentemente, de Estado-nación, debe dar respuesta a demandas y expectativas que emanan del conjunto de la sociedad: seguridad, libertad, igualdad de derechos, dignidad, respeto, acceso a recursos u otras. La denominada autonomía relativa del Estado respecto de los grupos económicamente dominantes se origina precisamente en esta tensión entre su carácter de Estado-nación, es decir, Estado del conjunto, y al mismo tiempo Estado que resume una matriz de relaciones de dominio y subordinación, vale decir estructura de poder, con el fin de mantener esta tensión dentro de ciertos límites y que ella no afecte la gobernabilidad del conjunto. El Estado se vale por sí o en confluencia con actores privados de una variedad de aparatos, prácticas y discursos: el sistema educativo, los medios de comunicación, las iglesias, las familias, con el fin de difundir e instalar determinadas ideas y concepciones de lo que es justo y lo que no lo es, de los alcances y límites de la democracia, el derecho, la propiedad, la libertad individual, etc. El poder de la clase o de un grupo social respecto de otra u otros también se expresa en el terreno de las ideas, de los conocimientos y de la información, y en tal sentido las instituciones del Estado involucradas en estos asuntos se convierten en verdaderas arenas de competencia y lucha por determinación de los significados. La importancia estratégica de estos conflictos ideológicos deriva del hecho ya mencionado que lo que avala la legitimación del Estado y de la organización social que le sirve de base más allá de formalismos legales es el concepto dominante de justicia social y política. Este concepto no es absoluto ni estático, siempre guarda una relación con las características y el desarrollo de las fuerzas productivas, la organización de las relaciones económicas y la cultura dominante. Diferentes actores sociales tienen diferentes concepciones respecto de en qué consiste lo justo y la justicia social. Por ejemplo, durante mucho tiempo los empresarios consideraban que era justo pagarle a los trabajadores solamente el tiempo efectivo de trabajo, mientras que los trabajadores consideraban que lo justo consistía en que también se les pagaran las vacaciones, el tiempo en que estaban enfermos, etc. Vale decir, todo el tiempo de su vida dedicado directa o indirectamente a la producción. Del mismo modo, cosas y cuestiones que hace 100 o 200 años eran aceptadas en muchos países, por ejemplo, el castigo físico en las escuelas, el despido arbitrario de los trabajadores, la represión del derecho de huelga, el maltrato y la discriminación contra las mujeres, el racismo institucional, la pena de muerte, la tortura a los prisioneros, hoy son repudiados por
atentatorias contra los derechos sociales y humanos por un gran número de constituciones y legislaciones nacionales, tratados internacionales y la conciencia universal de justicia. Decir que no hay una definición absoluta o permanente de la justicia implica reconocer que diferentes clases y grupos sociales tienen definiciones diferentes de qué es un orden político y social justo, y reconocer también que por definición siempre son las clases populares las que tienen un concepto más amplio y más profundo de la justicia social. Ello así porque la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde en función de sus necesidades y de las posibilidades que brinda la disponibilidad social de bienes y servicios, y como contraprestación a su colaboración con el conjunto social. Justicia social es así lo que la sociedad debe a sus integrantes, y es claro que es a quienes menos tienen a quienes más se les debe. Por eso, todos los grandes procesos de democratización y transformación social han tenido como protagonistas estratégicos en cada momento de la historia a las clases trabajadoras, a las mujeres y a los jóvenes en general, a los excluidos de los bienes materiales y culturales generados por el conjunto de la sociedad, a los que no tienen en el orden social y político existente un lugar bajo el sol. Cambios en los grupos sociales que conducen el Estado implican cambios en las concepciones de justicia que ese Estado promueve, y en consecuencia en los intereses a los que debe servir y en los objetivos que debe alcanzar. A su vez, diferentes objetos de la acción estatal requieren diferentes instrumentos institucionales, recursos fiscales y humanos, estrategias de acción, etc. Es decir, cambios en los órganos de la gestión estatal. Por ejemplo, en sociedades agrarias exportadoras de materias primas con poca elaboración, café, banana, minerales, cueros, carnes saladas, maderas y similares, e importadoras de bienes manufacturados como eran las de América Latina y el Caribe durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, el poder político estaba en manos de los grupos que concentraban la propiedad de los sectores de producción y controlaban el comercio exterior y el gran comercio interior, que en gran medida eran corporaciones extranjeras. En estas condiciones, el Estado era fundamentalmente un organismo de recaudación de rentas, de aduanas y de impuestos al consumo interno. Tabaco, sal, bebidas alcohólicas y un instrumento de mantenimiento del orden interno. La pacificación y el disciplinamiento de las poblaciones originarias y las clases populares criollas, rurales y urbanas, y de defensa exterior. Todo intento de expandir la acción estatal, por ejemplo, la contratación de obras de infraestructura como ferrocarriles, puertos o servicios sanitarios urbanos, requería recurrir al endeudamiento externo
ya que quienes debían pagar los impuestos de aduanas eran precisamente los grupos que controlaban el poder político, que no estaban interesados ni toleraban pagar altos impuestos, mientras que los impuestos al consumo interno tenían un techo relativamente bajo. La educación pública estaba poco desarrollada, especialmente en las áreas rurales, no solo por las estrecheces fiscales del Estado, sino también porque la mano de obra empleada en las actividades productivas estratégicas requería poca mano de obra empleada en las actividades productivas estratégicas, requería poca calificación. La participación política de las clases trabajadoras y en general populares era limitada. El voto se circunscribía fundamentalmente a los propietarios y a los comerciantes y profesionales de las ciudades, la parte sana de la población, como decían los documentos de la época. En general, las clases populares intervenían en política como masas de maniobra de caudillos locales y estancieros. El patrón de la estancia movilizaba a su peonada del mismo modo que un jefe militar desplegaba a su tropa. El Estado era, por lo tanto, apenas un instrumento de coacción hacia adentro y de defensa hacia afuera. Y aunque dependía económicamente de la economía rural, o minera, en términos políticos, existía fundamentalmente en las ciudades y en las áreas de sus inmediatos entornos. Al contrario, una sociedad industrial como la que se desarrolló desde principios del siglo XX en nuestro país y en nuestro continente y en Europa desde fines del siglo XIX, requiere de un Estado más complejo y sofisticado, con mayores capacidades de acción y de regulación. Por un lado, mano de obra más urbanizada y calificada, un trabajador analfabeto con cierta habilidad y buena resistencia física puede extraer minerales, cosechar algodón o segar trigo manualmente, pero para manejar maquinaria agrícola o industrial se requieren mayores niveles de educación y calificación, y por lo tanto un sistema escolar básico, medio y técnico que provea esas calificaciones. Las actividades de transformación industrial demandan obreros especializados, torneros, fresadores de transformación industrial demandan obreros especializados, torneros, fresadores, calibradores, etc., y técnicos y profesionales, ingenieros, economistas, geólogos, agrónomos, biólogos, químicos, físicos, programadores, etc., que una economía extractiva no necesita o necesita en pequeña cantidad. El crecimiento de la diversificación económica impulsa una rápida diferenciación de la estructura social. Los trabajadores se organizan en gremios y sindicatos y presionan por mejoras en las condiciones de trabajo y de vida, servicios sociales y vivienda, y ello obliga al Estado a crear o fortalecer
los organismos dedicados a regular o supervisar las relaciones laborales, proveer servicios de salud, cultura, etc. Por su lado, el desarrollo de las clases medias urbanas exige ampliación del acceso a la educación media y universitaria. Y los nuevos grupos empresariales reclaman acceso al crédito para financiar sus inversiones, construcción de infraestructura para integrar y ampliar el mercado nacional, etc. La sociedad se vuelve más compleja y el Estado debe hacerse cargo de esa mayor complejidad. Antes o después, la mayor gravitación social y económica de las clases emergentes, trabajadores urbanos, pequeños y medianos empresarios urbanos, chacareros, industriales y otros, se manifiestan en demandas de mayor participación política. La sociedad y la política se hacen más igualitarias e inclusivas. En consecuencia, el Estado debe planificar acciones y estrategias, reglamentar procesos y relaciones entre los diferentes actores e incrementar los recursos fiscales para poder financiar la ampliación de los servicios que presta. Esto, a su turno, supone contar con una burocracia eficiente, profesionalizada y de mayor nivel intelectual, e implica una nueva demanda al sistema educativo y de capacitación laboral. Los estados existen en un sistema de estados, aunque todos los estados son considerados iguales desde el punto de vista jurídico, expresado, por ejemplo, en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en otros documentos y organismos internacionales. Desde el punto de vista económico, científico, técnico y militar, el sistema de estados presenta múltiples desigualdades. El desarrollo económico, el progreso científico y técnico, el poder militar, la calidad de vida de la gente, se encuentran muy desigualmente distribuidos en el plano interestatal y por lo tanto también lo será el poder político. Durante gran parte del siglo XIX y hasta la Gran Guerra 1914-1918, la potencia dominante en el sistema interestatal fue Gran Bretaña, fundamentalmente por su mayor desarrollo económico, su expansión financiera y comercial hacia Europa continental, América Latina, África y parte de Asia, y la capacidad militar de su armada. Gran Bretaña asentó su primacía asimismo a través de la producción y difusión de ideas y teorías filosóficas, políticas y económicas, por ejemplo, el liberalismo, el utilitarismo, el individualismo, que fueron estudiadas y aplicadas por los intelectuales y los políticos de una gran cantidad de países en esas regiones del mundo, favoreciendo y convalidando así la expansión comercial, financiera y política del Imperio Británico. Durante ese periodo, otras potencias coloniales e imperiales menores como Francia trataron de competir con la hegemonía británica, pero con poco éxito. Estado y globalización capitalista. El proceso histórico de formación del Estado
y del sistema de estados está estrechamente relacionado con el proceso de desarrollo del capitalismo y su expansión transnacional. Es una relación extremadamente tensionada y conflictiva. Por definición, el Estado supone una base territorial, o sea, una delimitación geográfica respecto de la cual ejerce soberanía. Y también por definición el capitalismo tiene una dinámica extraordinariamente expansiva por encima de las fronteras nacionales. Comenzó a fines del siglo XV con unas pocas ciudades europeas y ya a mediados del siglo XIX era el sistema económico predominante en gran parte del mundo. Esa expansión, sin embargo, se apoyó en el proceso de formación de los estados, del mismo modo que la formación de estos alcanzó éxito en la medida en que contó con los recursos suministrados por el capitalismo. La dinámica transnacional del capitalismo se apoyó no solo en las fuerzas económicas, el mercado, sino que contó con el auxilio estratégico del poder de fuego de los ejércitos y las armadas, y el desarrollo militar y administrativo estatal se benefició de los recursos obtenidos a través de las conquistas coloniales e imperiales que abrieron nuevos mercados al desarrollo capitalista. Puede afirmarse, por lo tanto, que la historia del Estado moderno es la historia del capitalismo y viceversa. En esa historia, los periodos de expansión del capitalismo dentro de las fronteras nacionales, por ejemplo, erradicando o subordinando formas no capitalistas de producción como las de las comunidades indígenas o las que se basan en la servidumbre de los trabajadores, se combinan con la proyección hacia afuera de las fronteras nacionales a través del colonialismo, el comercio internacional, la exportación de capitales, la difusión de valores y pautas culturales en algunos periodos de expansión hacia adentro, adquiere mayor dinamismo, en otros toma la delantera por expansión internacional, el control de nuevo territorio, etc. Una perspectiva de largo plazo indica que los periodos de predominio de la expansión transterritorial del capital son la culminación de un ciclo largo cuyo primer momento es dinamizado por el predominio de la acumulación hacia adentro. Es una etapa de primacía que la economía real, es decir, de la producción de bienes y servicios, de la que genera las condiciones para el relanzamiento internacional de las inversiones. En tal sentido, el periodo de aceleración de la globalización que tuvo lugar en las décadas de 1980-1990 no constituye el comienzo de una nueva etapa, mucho menos el inicio de una nueva era, como a veces se ha pensado, sino al contrario, la culminación del ciclo de acumulación que se había abierto casi 70 años antes. El paso al momento de la expansión transterritorial del capital siempre está ligado a la financiarización amplia de la economía.
el predominio del capital financiero respecto del capital productivo, que se expresa, por ejemplo, en las mayores ganancias que pueden alzarse en los negocios financieros que en la inversión productiva. Es la condición de posibilidad de la ampliación y la aceleración de la circulación internacional del capital, posibilidad de una ampliación y la aceleración de la circulación internacional del capital. Solamente el dinero en todas sus formas y modalidades, billetes, instrumentos bancarios y financieros, bonos, papeles de comercio, etcétera, pueden circular rápidamente y moverse de un país a otro. Son los llamados activos líquidos. En cambio, las minas, los campos, las fábricas, es decir, los activos físicos, están atados al suelo y al país, y su valor solo puede trasladarse físicamente y desplazarse internacionalmente si previamente se lo convierte en activos líquidos. A su vez, la mayor velocidad y proyecciones de la movilidad geográfica del capital financiero han sido favorecidas en todos los tiempos por los cambios importantes en la tecnología informática. En la etapa anterior de la expansión global del capitalismo, ese salto estuvo protagonizado por el telégrafo, el teléfono y la radiofonía. Hoy son los desarrollos y aplicaciones en materia de informática, microelectrónica y similares. El primer gran momento de la globalización ocurrió en los siglos XV y XVI y tuvo su origen, lo mismo que el Estado moderno, en el capitalismo en algunas regiones de Europa. El dinamismo expansivo del capitalismo, asociado al nuevo espíritu intelectual y político de la época, impulsó la apertura de nuevas fronteras para los procesos de acumulación. Es de la época. Impulsó la apertura de nuevas fronteras para los procesos de acumulación. Es el momento de los grandes descubrimientos, la circunnavegación del África por los portugueses, el descubrimiento de América por los españoles, la instalación de Holanda en Asia, etc. El desarrollo de la ciencia y su aplicación a la producción facilitó la conquista de nuevas fuentes de materias primas y de productos de consumo suntuario, así como la implantación política y militar en territorios cuyas poblaciones fueron integradas a esta primera ola de globalización por la vía del sojuzgamiento colonial y la mutación cultural. Los invasores trajeron nuevas enfermedades, nuevos cultivos y animales, arroz, caña de azúcar, remolacha, cereales, ganado vacuno, equino y porcino, y nuevas prácticas productivas a los territorios ocupados. Los nuevos mundos enviaron metales preciosos y una variedad de alimentos nuevos que se convertirían en parte integral de la dieta europea: papa, tomate, maíz, cacao, etc. La revolución industrial de fines del siglo XVIII se financió con el tesoro extraído de las colonias. En el medio siglo que corre entre la década de 1870 y finales
de la de 1920, el capitalismo se convirtió en el modo mundialmente dominante de organización de la producción y el comercio, tanto en el plano nacional como en el internacional. Las economías europeas y estadounidenses pasaron de la etapa competitiva a la conformación de grandes conglomerados monopólicos u oligopólicos. La exportación de capitales desde Europa hacia el resto del mundo y correlativamente el endeudamiento de los países receptores crecieron en proporciones gigantescas. Decenas de millones de trabajadores manuales y sus familias emigraron desde Europa hacia Estados Unidos y América del Sur. Mediante el Tratado de Berlín de 1871, las grandes potencias europeas delimitaron sus respectivas áreas de influencia en Asia, África y América Latina. El fenómeno del imperialismo, es decir, la subordinación económica, financiera y política de los países menos desarrollados, pero manteniendo su independencia formal, definió una nueva estructura de poder hegemonizada por la Inglaterra. Sin embargo, las tensiones y conflictos generados por ese reparto entre los propios países de Europa contribuirían decisivamente al estallido de la guerra de 1914-18. Durante todo el periodo del Estado actuó fundamentalmente como una herramienta política de la expansión interna e internacional de la economía. Sus ejércitos y armadas garantizaban que los países deudores pagaran sus deudas e invadían, cañoneaban e intervenían las aduanas de los rebeldes, o las tres cosas juntas. Influían en la designación de los gobernantes y sus decisiones políticas. La organización y la gestión de los grandes intereses económicos corría por cuenta del libre mercado, es decir, de las grandes corporaciones extranjeras y de los sectores de las clases dominantes locales que se asociaron de manera subordinada a ellas. El Estado quedó reducido al papel de un gendarme protector del orden interno y de la actividad económica de las oligarquías locales, orden interno, conquistas territoriales, más unas pocas actividades en las áreas que no resultaban rentables para los inversionistas privados. Sobre todo en la década de 1920, la especulación con las materias primas y los bonos de las deudas externas de los países de la periferia capitalista, estimulada por este esquema, culminó con una gigantesca crisis en octubre de 1929 que comenzó en Nueva York, rápidamente se extendió por todo el mundo. El intercambio comercial internacional se fragmentó, lo mismo que el sistema multilateral de pagos, es decir, la posibilidad de que los saldos de los intercambios comerciales, las transacciones financieras y las inversiones de capital entre diversos países pudieran compensarse o ser utilizados para saldar deudas con otras partes. Tanto en los países desarrollados como en los atrasados del Estado tuvo que abandonar su posición
de dejar hacer a los bancos, las bolsas y las grandes empresas, dada la responsabilidad de todas ellas en la gestación de estallido de la crisis. Para manejar la crisis y salir de ella, la intervención estatal fue considerada ineludible. Al igual que lo que ocurría en nuestros días, el Estado debió salir a pagar los platos rotos del mercado, a implementar nuevos mecanismos de política económica y social y a asumir objetivos de desarrollo nacional. La necesidad de salir de la crisis en que culminó la etapa de la globalización acelerada del periodo 1870-1930 aconsejó fortalecer las capacidades de gestión de los estados y reorientar hacia adentro la dinámica económica, prestando mucha más atención a la economía real, es decir, la producción y el empleo, el desarrollo científico y el técnico, que a la expansión transnacional o globalización, como ahora se la llama. El nacionalismo económico nazi y fascista, la teoría económica de Keynes del New Deal estadounidense, la socialdemocracia europea estimularon la reorientación y dotaron al Estado de nuevas funciones en la economía de la sociedad. En la Unión Soviética, ya desde la década de 1920, el Estado había sido dotado de amplias facultades y recursos de organización y conducción de la economía, como parte de la transformación radical del conjunto de relaciones sociales impulsada por la Revolución Bolchevique de 1917. Se inició así una etapa de globalizadora, a lo que contribuyó también el conflicto bélico que estalló en 1939 y que involucró directa o indirectamente a todos los países del globo. Concluida la guerra en 1945, la Guerra Fría, es decir, la confrontación política entre el bloque de naciones hegemonizado por Estados Unidos y el hegemonizado por la Unión Soviética, introdujo una nueva división política, militar e ideológica en el mundo. Parte importante de Europa Central, China y otros países de Asia decidieron apartarse del sistema capitalista, y varios nuevos estados del tercer mundo, denominación que abarca genéricamente América Latina y el Caribe, África y partes de Asia y Medio Oriente, intentaron escoger una tercera vía de desarrollo entre el capitalismo y el socialismo. Este periodo alcanzó su momento de mayor auge en las 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En ese lapso, las políticas de los principales países capitalistas de Europa definieron como interlocutores privilegiados del Estado a las empresas que producían para los mercados internos y a los trabajadores organizados en sindicatos. La orientación del conjunto de la actividad económica hacia el mercado nacional creó condiciones para mejorar los salarios y los niveles de vida de los trabajadores y los sectores medios. Se desarrolló un amplio sistema público de bienestar y seguridad social, regulación del mercado de trabajo, regulación de precios, salarios y rentabilidad empresaria, sistema impositivo progresivo, etc.
Estas nuevas responsabilidades públicas estimularon el desarrollo de la planificación económica y social, tanto en el nivel nacional como en el regional y el local. La universalización del sufragio y la libertad de organización sindical ampliaron los alcances de la democracia política y enfatizaron su eficacia social. En lo que se conoció en Europa como estado de bienestar, el estado de bienestar puede ser visto así como el producto de un compromiso entre las clases empresarias y los trabajadores organizados en sindicatos poderosos y partidos políticos, de fuerte convocatoria electoral en el que éstas obtenían importantes beneficios en materia laboral, conducciones de vida, democratización de las relaciones económicas y sociales, etc. Y aquellas sacrificaban parte de las ganancias a cambio de mantener a parte importante de las clases populares a salvo de opciones políticas comunistas. En este sentido, el estado de bienestar fue un producto de la Guerra Fría y una respuesta a ella, pero también un fruto de las demandas, movilizaciones y luchas de la clase trabajadora. El Estado asumió un papel activo de regulador de la dinámica social en una interlocución permanente con las cámaras empresariales y las centrales sindicales. La socialdemocracia alemana y escandinava, el laborismo inglés, el socialismo y la democracia cristiana en Italia dieron expresión política a este estado de bienestar. Su cometido fundamental no era únicamente promover el desarrollo económico capitalista, sino también ampliar las fronteras de la democracia desde lo político institucional a lo económico y lo social. Como toda fórmula de compromiso, la del estado de bienestar estuvo sacudida por agudas contradicciones. La variabilidad política y fiscal del estado de bienestar está condicionada por la capacidad del sector público para captar y movilizar los recursos necesarios para su funcionamiento y al mismo tiempo garantizar una adecuada tasa de ganancia al capital. Se requiere como mínimo una presión tributaria que aporte recursos para el financiamiento del bienestar sin que esa carga genere desestímulos y la inversión de capital, es decir, de los impuestos que deben pagar los capitalistas por las ganancias que obtienen, no sean tan altos que les quiten incentivos a la inversión y el auspicio y promoción de sistemas de innovación técnica y científica que garanticen la elevación sostenida de la productividad del trabajo y de la eficiencia de la gestión pública, de la expandida burocracia y demanda por la administración del amplio aparato legal. Llega un momento, sin embargo, en que ese equilibrio solo puede ser mantenido con costos crecientes, reducción de la tasa de acumulación y de crecimiento por caída de la rentabilidad del capital, deterioro de la productividad, pérdida del mercado, de los mercados externos, inflación, caída de los niveles de bienestar, crecimiento del desempleo, etc. En estas condiciones, las empresas
buscan instalarse en países menos desarrollados donde los costos de producción, impuestos, salarios, seguridad social son más bajos, lo cual alimenta la protesta de los trabajadores que ven perder puestos de trabajo en sus propios países. Los costos también son de índole política, por ejemplo, reducción de la base electoral de los partidos que apoyan este tipo de equilibrio, pérdida de legitimidad, xenofobia, búsqueda de soluciones alternativas por derecha y por izquierda. Al parecer, en consecuencia, el fantasma de la inestabilidad política y la ingobernabilidad, vale decir, el peligro de que el Estado deje de ser capaz de procesar con eficacia las demandas cruzadas que le formulan los actores del mercado y de la sociedad y de adaptarse a los nuevos escenarios internacionales. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el presente párrafo.